A partir de este momento, el espacio se llena de eco. Respira, habla, escucha, mira, crea, actúa, piensa, vive, vive eco. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Vive Eco. Son las 12:07, ya mitad del día. Bienvenidos después de un fin de semana largo que tuvimos tiempo para festejar, los que festejaron a la patria, los que nada más tomaron algún pretexto para festejar lo que fuera. Tuvimos un fin de semana largo, algunos sí, algunos no, pero ya estamos de regreso con ustedes totalmente en vivo para seguir con una serie que nos atañe todos los martes y que en unos momentos vamos a presentar. Pero primero quiero saludar a Bego Lomelí después de este fin de semana extenso y padrísimo. Lo dirás de broma, pero sí fue como extenso. No es broma. Lo digo de corazón. No, pues bienvenidos, muchas gracias, Ale, iniciando, como dices, esta semana corta, pero continuando con nuestra serie y que el tema de hoy les va a gustar muchísimo, van a ver que sí, ¿a poco no? Así es. Y queremos agradecer a nuestro equipo de producción, Claudia Fernández, Enrique Posada, Jorge Ariel Aguilera y Fernando Martínez, quienes reciben la señal en C7 Televisión y C7 Radio. Elsa Álvarez y Almita Chávez nos apoyan en las líneas telefónicas y Dani Martínez nos apoya en las redes sociales, que son en Twitter Vive-Eco y en Facebook Vive Espacio Eco. Nuestros teléfonos son 3030-5326, 3030-5328 y también tenemos una alada sin costo 01800-087-8817. Y es que el tema de hoy es acerca del mimetismo animal, ¿no? Entonces, estas trampillas que nos ponen los animales. Yo la semana pasada no tuve oportunidad de estar aquí, pero voy a poner muchísima atención para ver qué onda, ¿no? Pero vamos a ver qué sucede hoy en el planeta. Haz eco. Vive eco. Según un informe de las Naciones Unidas, la comida desperdiciada provoca más emisiones de gases efecto invernadero que cualquier país a excepción de China y Estados Unidos. Cada año se desperdicia aproximadamente un tercio de comida para consumo humano, unas 1.300 millones de toneladas, junto con toda la energía, agua y químicos necesarios para producirla y venderla. La reducción del desperdicio de alimentos no solo evitaría la presión sobre la escasez de recursos naturales, también disminuiría la necesidad de aumentar la producción de alimentos para cumplir la demanda de la población. Durante el verano, el Ártico pierde hielo y cada septiembre alcanza su nivel más bajo en cantidad de hielo. Después se recupera al bajar las temperaturas hasta que en marzo o abril alcanza el punto en que hay más hielo. Este año no habrá récord de hielo máximo histórico, lo que sí será es uno de los mayores mínimos de los últimos 10 años. Es un ciclo natural, pero a causa de las actividades industriales, en especial la quema de combustibles fósiles, el deshielo del Ártico es cada vez más rápido. Ante la sobrepoblación de cocodrilos en los diversos vasos lacustres y zonas de playas de Colima y el peligro que estos representan para la población, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó a cooperativistas y sociedades ejidales realizar la explotación comercial de carne, piel y grasa de los reptiles. Reiteraron que la explotación de cocodrilos se hará en forma controlada, pues es responsabilidad de la Semarnat cuidar el medio ambiente, la vida silvestre y proteger la seguridad de la población en general. En Nueva Gales del Sur, en Australia, arden unos 40 incendios forestales por altas temperaturas y ráfagas de viento. Lo que más preocupa a la población australiana son los incendios en las localidades de Castlereagh, Richmond, Marsden Park y Winmalee por acercarse peligrosamente a las propiedades. El Servicio de Bomberos Rurales ha desplegado efectivos para combatir las llamas y evitar una tragedia como la del 2009, en la que murieron 173 personas y 500,000 de hectáreas quedaron calcinadas. Bicitaxis, motos compartidas, alquiler de vehículos eléctricos o reparto de mercancías sin emitir dióxido de carbono es la apuesta por la movilidad sostenible que han puesto en marcha numerosas empresas españolas. La movilidad sostenible es una necesidad y también supone una oportunidad empresarial por tratarse de un subsector emergente capaz de generar riqueza y muchos puestos de trabajo. Con el lema Muévete por un aire más limpio, se celebrará la Semana Europea de la Movilidad, iniciativa a la que se han sumado más de 300 ayuntamientos españoles. Haz eco. Vive eco. Gracias por continuar con nosotros en Vive Eco. Y bueno, pues el tema ya les comentábamos es mimetismo, y es que este tema forma parte de la serie Engaños de la Naturaleza. Y entonces empieza.
O algo así como música de dimensión desconocida, ¿no? Pues el mimetismo o también camuflajearse, puede ser, esconderse, engañar, por supuesto, ¿no? Pues comuníquense con nosotros porque este es el tema para esta tarde. ¿Qué sabe usted acerca del mimetismo animal? 3030-5326, 3030-5328 y 01800-087-8817. Comuníquese con nosotros. Y para entrar de lleno nos acompaña José Luis Ibarra Montoya y Cristóbal Camarena, que nos van a hablar de estos engaños de la naturaleza, ¿no? Porque tal cual son engaños. ¿Cuántas veces no vas por el campo X y ves algo y dices, ay, es una hoja, y no es una hoja? ¡Ah, no es! Y hoy nos van a platicar un poquito acerca del mimetismo animal. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Ahora me traje a otro biólogo más, ¿verdad? Para que nos platique ejemplos un poquito más específicos de esta parte del mimetismo, ¿no? Pues bienvenidos. Hola, Cristóbal. Gracias, buenos días. Pues ahí para platicar de algunos temas de hormigas, que es mi especialidad, aunque no a fondo, pero trabajé muchos años con hormigas, y pues es más o menos de lo que traigo para hablar. ¿Tienen esa capacidad las hormigas para mimetizarse, hacer engaños? Digo, uno las ve chiquitas que pican horrible, ¿no? Pero tienen esta capacidad. Pues precisamente lo que le decía José Luis es que las hormigas están como en el top de su cadena y de su ecosistema, y no necesitan copiarle a nadie. Entonces más bien de lo que vengo a hablar es de los animales que quieren copiar a las hormigas. Son ejemplos a seguir. Son ejemplos a seguir, son los modelos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un escarabajo que pues es mucho más fácil vivir dentro de su colonia, ¿sí? ¿Por qué? Porque las hormigas van y cazan y traen alimento al nido, van, colectan hojas, las traen al nido, o van, cosechan semillas y las traen al nido, y estos escarabajos han obtenido una forma de copiarse a las hormigas para introducirse al nido, ¿sí? Y a la hora que se meten al nido, son parte de la colonia y las hormigas les comparten su alimento. ¿Les comparten? Digamos que es como un polizón o una cosa así. Es como un polizón, sí, es como un parásito más bien, ¿sí? Y aquí el mimetismo, lo interesante del mimetismo en estos animales es que no es visual, ¿sí? O no forzosamente es visual, ¿no? Comúnmente decimos el mimetismo, vamos a ver algo que se parece y decimos vemos, ¿no? Sí. Porque nuestro sentido más desarrollado ante la naturaleza es el de la vista, ¿sí? Pero en estos escarabajos o en las hormigas, como se comunican más por señales químicas, de hecho las hormigas en la mayoría de los casos son muy ciegas, ¿sí? Entonces en estos escarabajos su principal mimetismo es la señal química. Okay. Entonces su señal química se parece a la de las hormigas y las hormigas lo tratan como un hermano más. Yo sé que físicamente puede a lo mejor doblarle el tamaño a una hormiga o no tener nada que ver, pero ellas dicen, se siente, huele y parece una de nosotras. Así es, y le comparten comida. O sea, ni siquiera tiene que robar. Le están compartiendo, o sea, de voluntad le dicen. Sí, de hecho las hormigas tienen un sistema de compartir, porque no todas las hormigas van afuera, ¿no? y recogen alimento, pero las que sí van afuera y recogen alimento les comparten a las que se quedan en el nido. Y por un sistema de compartición de boca a boca. Wow. Y esto se da incluso entre boca de hormiga a boca de escarabajo parásito. Y ni enteradas. ¿Por qué? Porque huelen igual, se mueven igual. En algunos casos son físicamente igual, ¿no? Morfológicamente, pero esto es más bien para parecerse a las hormigas y que no los predadores evitan comerse a las hormigas, ¿no? Los pájaros, por ejemplo, no les gustan las hormigas, saben feo, son duras. Entonces, si un escarabajo que sí podría ser apetitoso para los pájaros se parece a las hormigas, se lo dejarán de comer. Pero no forzosamente porque es físicamente igual va a entrar al nido. Sino por cómo huele y a lo que puede saber. Oye, Cristóbal, en el programa pasado estábamos platicando de que el mimetismo, el engaño, esas estrategias alternas entre los organismos son seleccionadas por la naturaleza, ¿no? Son finalmente procesos evolutivos. En este caso, el escarabajo, ¿cuál sería la ventaja, ¿no? O sea, ¿por qué pasa esto en la naturaleza? ¿Qué ganan los escarabajos? Pues, bueno, ¿no? Primero que nada, comida gratis, ¿no? Oye, pero toda la colonia de hormigas que son bien chamberas y todo. ¿Qué onda? Aparte, abusivo. Además. Sí, parásito, tal cual. Primero es la comida. Segundo, la mayoría de las veces ponen sus huevos ahí y las larvas huelen igual que las larvas de las hormigas. Entonces,
Las hormigas, las obreras, que cuidan a sus huevos y a sus larvas de hormiga, Los protegen. también cuidan y les dan de comer a las larvas. Entonces tienen una repercusión incluso en el proceso de reproducción, ¿no? Que a la hora de que se cuidan los huevos, se cuidan las larvas, pues tienen un éxito todos los huevos que pone este escarabajo. No tiene que depender de él cuidarlos, ¿no? Se los encarga a las niñeras hormigas. ¿Sí? ¿Y la colonia de estos escarabajos son, pues no sé, muy vulnerables, o por qué no pueden realizar su chamba ellos solos y tienen que recurrir a las hormigas? Finalmente es más fácil, Sí. ¿no? Por comodidad, tal cual. Por comodidad, por gasto de energía, como decíamos hace un momento, ¿no? Y pues es ahorro, ¿no? Al final de cuentas. ¿Qué tipo de escarabajo es, además de parásito? Digo, ya nos quedó claro. Pero ¿qué tipo es? ¿Qué nombre lleva? Y aparte, ¿qué tamaño tiene? Supongo que es mucho más grande que una hormiga, ¿no? No, son igual. De hecho, cuando a la hora de parecerse físicamente a las hormigas, la mayoría de los casos son del mismo tamaño. A veces hasta con la misma coloración para esta cuestión de los predadores. Y en la mayoría de los casos son muchísimos, ¿no? Los que viven adentro de las colonias de hormigas y se aprovechan de las hormigas son muchas especies. Pero las más comunes son un grupo que se llaman estafilínidos. ¿Sí? Es un grupo de escarabajos que tienen las alas cortadas, ¿no? Están hasta la mitad, ¿no? Y no vuelan en la mayoría de los casos. ¿No? Entonces, a lo mejor por ser así, son flaquitos, ¿no? Chiquitos, a lo mejor por esa característica han podido delinear su morfología más hacia ese tipo de... Y no necesitan ni volar, ¿no? Pues ya pues ¿para qué? Ya no tienen sentido Los volar. tienen la vida asegurada dentro del hormiguero. Sí. Bueno, Está muy que interesante. hay parásitos, ¿no? En todo. ¿Y son comunes de que si le ponemos atención a un hormiguero podamos ver alguno, o se dan en ciertas regiones o algo? No, No casi los en la tienen. mayoría de los nidos de hormigas, que bueno, en cuanto a hormigas también hay muchísima diversidad, ¿no? Aquí en mismo Guadalajara hay cientos de especies, ¿no? Pero en la mayoría de las especies grandes, que es donde más fácil podemos observarlo a simple vista, podemos encontrar insectos que son parásitos o que se mimetizan con hormigas y que están dentro de los nidos. Debe ser interesante ponerle atención. Sí. A ver si nos Sí, no, encontramos por ahí un parásito. Ver las hormigas, de hecho, es padrísimo, ¿no? Sí. Porque las hormigas tienen un comportamiento pues, complejo, pues, ¿no? Y como dijiste al principio, están en el top, digamos, de la evolución. Y a mí me emociona mucho pararme un ratito o varios minutos enfrente a un hormiguero, porque te encuentras comportamientos, no sé, bien bonitos, ¿no? Y bien interesantes. Sí, son muy interesantes. De hecho, han sido tomadas las hormigas como modelos para la misma sociología humana, ¿no? Porque se les trata a las hormigas como un modelo social muy exitoso, ¿no? Entonces, el mismo sistema social de las hormigas podría enseñarnos muchas cosas de cómo vivir en sociedad entre nosotros. Organización, jerarquías, altruismo. etcétera. Mira. Interesante. Oye, y hablando un poquito más en general, todas las especies tienen sus diferencias, pero esto de mimetizarse, ¿el animal ya lo trae genéticamente o depende de a dónde se desplaza? Es la habilidad que adquiere de mimetizarse. Creo que hay de todo. Sí. Tiene que ver, claro, con una variación dentro de las especies de los organismos que les permite ser un poquito diferentes. Y de pronto les funciona. Y entonces la evolución los favorece. Okay. No necesariamente va dirigido y el organismo ya sabe lo que tiene que hacer para tomar ventaja, digamos. Eso no ocurre. Más bien la naturaleza se guía por la variación y en algún momento esta variación funciona y entonces ya se fija, digámoslo así, ¿no? En términos genéticos se fijaría en estos genes que son los responsables de estas variaciones y se heredan además, ¿no? Que sería como funcionan los procesos de selección natural. En todos los organismos pasa esto. Y yo lo comentaba la semana pasada, que no necesariamente todas las variaciones se fijan, solo aquellas que tienen que ver con la reproducción y con la sobrevivencia. Okay. Otro tipo de variantes es más difícil que se fijen, pero estas sí, porque implican ventajas, ¿no? Para los organismos. Yo les traigo un ejemplo con otros organismos y que me pareció muy interesante, ¿no? También un ejemplo de mimetismo. Las sepias,
¿Conocen cuáles son estas sepias? Pues por nombre no, pero a lo mejor las he Sí, visto, seguramente no sé que qué las se han llaman visto. sepias. Son parientes de los calamares y de los pulpos. Es un cefalópodo. Viven en aguas más o menos someras, de día se entierran en la arena y de noche cazan, son depredadoras. Estas sepias viven en grupos, en machos y hembras, y cuando se van a parear, los machos, hay machos dominantes, pues pelean entre ellos para que las hembras los vean, y la hembra elige el macho que ella va a querer, con la cual se va a querer aparear. Entonces, bueno, generalmente son machos fuertes, ¿no? Con un color distinto al de la hembra, y bueno, tienen peleas a veces a muerte, ¿no? Entre los machos. Claro que nunca se va a comprometer la vida. Si un macho un poquito menos fuerte siente que le van ganando, pues ya se da la vuelta y se va, ¿no? Entonces, una vez que la hembra elige el macho con el cual se va a parear, digamos que va por él y se lo lleva a un espacio un poquito más aislado, ¿no? Lejos de donde están al privado, los se demás. lo lleva al oscurito. Y el macho la toma, digamos, con sus brazos, con sus tentáculos, la toma de la cabeza y la pone debajo de él para que, bueno, la empieza, digamos, como a acariciar, ¿no? Para estimularla y que ella sea capaz de producir estos óvulos. Una vez que está haciendo eso, la hembra está debajo del macho dominante. En la misma colonia, y como te decía hace ratito, hablando de la variación, hay otros machos que no tienen los genes, pues, como para ser dominantes. Entonces son machos más pequeños. Y algunos de estos machos se parecen a las hembras o adoptan esta postura de parecerse a una hembra. E incluso adoptan la postura morfológica de una hembra e incluso cambian de coloración, ¿no? O sea, sí tienen la habilidad de tener los colores que tiene la hembra. Entonces se va a donde ya está la hembra con el macho, la parejita aislada, entonces va con ellos, y lo primero que tiene que sortear es que el engañar al macho, ¿no? O sea, se acerca con el macho y el macho lo ve que es una hembra y dice bienvenida, ¿no? ¡Qué bárbaro! Primero empiezo con una y después con la otra, ¿no? Aquí me espero. Entonces, una vez que sorteo al macho dominante, entonces el macho le permite que también se acerque e incluso que se vaya, que lo cobije, pues, ¿no? Se va hacia la parte de abajo para que el macho, pues, también lo acaricie, ¿no? O la acaricie, porque lo engaña, pues. Mujer. Claro. Y mientras el macho dominante está cuidando, pues este otro macho, que sería el engañoso, el mentiroso, se aparea con la hembra. Mira, ¿no? Nada más. Pero además lo interesante aquí es que la hembra de alguna manera también permite esa situación, ¿no? Porque para la hembra... otra hembra. Sí, ¿no? Pero además... Está creyendo que es otra hembra. Claro. Está creyendo que es otra hembra. Pero además, se aparea también con esta otra hembra, ¿no? Digo, ¿por qué lo hace la hembra? ¿No? ¿Por qué se aparearía con el macho dominante y con este macho que no es dominante, pero que es muy abusado, digámoslo así? En la naturaleza los organismos buscan siempre tener mayor variación, porque la variación genética nos va a dar las ventajas, ¿no? Cuando los ambientes cambian o cuando hay algún evento desfavorable, digámoslo, para la población o para los individuos. Entonces la hembra, por eso acepta aparearse también con este otro macho. Y la hembra tiene la capacidad de fecundar sus óvulos, entonces por ahí los fecunda con el macho dominante y con el macho que engañó. Entonces ambos machos tendrían éxito, ¿no? En este caso. Van a tener descendencia los dos. Y por eso no desaparecen, porque los dos tienen éxito. Entonces el mismo comportamiento del macho dominante sigue a través de los años, a través de generaciones, y el comportamiento de este otro macho que engaña también continúa, ¿no? O sea, la selección natural favorece a ambos machos porque ambos tienen éxito para el apareamiento, ¿no? Cada uno tiene sus cualidades, uno es dominante y el otro es más listo, es más trucha, sabe cómo engañar. Entonces, ¿cómo ven? No, es que dentro de los engaños súper interesante, ¿no? Para yo que me quedé así como que... Pero dentro de los engaños de la naturaleza, el mimetismo es de los más exitosos, de los más recurrentes, podemos decir, ¿o no? ¿O el más conocido? Tampoco. No, yo creo que hay muchos que son muchos mecanismos, ¿no? de actuar de los animales que les confieren ventajas a la hora de proveerse de alimento, de reproducirse.
Yo creo que el mimetismo es uno importante, ¿no? Lo podemos ver en muchos ecosistemas, en muchas cadenas tróficas, pero no creo que sea el único. No, para nada, hay mucho más estrategias. Más importante. Pero bueno, engañar pareciéndome a la hembra o pareciéndome a un depredador, es más o menos común que se den ambientes donde hay mucha diversidad, tanto de plantas como de animales. De hecho, la mayor parte de estas estrategias o de los organismos que tienen estas estrategias de engaño viven en ambientes con mucha diversidad, ¿no? Como los corales, por ejemplo, en las selvas nubosas, en las selvas tropicales, que son ambientes con muchas interacciones, ¿no? Y eso digamos que favorecería tener distintas estrategias para sobrevivir y para parearme. Claro, pues con tanta diversidad y tanta amenaza a tu alrededor. Exacto. Ahí al final es competencia. Sí, claro, competencia de todo. ¿Qué tal? Mimetismo. Pero entonces podríamos, ya para finalizar, decir que el mimetismo es principalmente o sirve más como defensa. ¿O no? No, yo creo que 50-50. Sí. Sí, en hormigas, por ejemplo, hay muchas arañas que se parecen a hormigas para poder cazar a las hormigas. Okay. Las ves y si no pones mucha atención podrías confundir una araña con una hormiga, ¿no? A pesar de que tienen un par de patas extra, ¿no? Son tan buenas haciendo ese mimetismo que ni siquiera ves ese par de patas extras. Pero hay muchas especies como los estafilínidos y estos escarabajos que es más bien por obtener comida y por defenderse de los predadores. Muy bien, pues el mimetismo sirve para muchas cosas, ya lo dijimos, desde para parearse hasta para protegerse, para alimentarse, para cuidar a los huevecillos, gratis, ¿no? Comida gratis, sí, formar parte de una colonia, gratis, ¿no? Sí. Muy bien, pues muy interesante, muchas gracias por venir a compartirnos el mimetismo animal dentro de esta serie de Engaños de la Naturaleza. Gracias, José Luis Ibarra y Cristóbal Camarena, biólogos, ambos dos. El tiempo vuela cuando uno se divierte y nos sí. tenemos que despedir, pero estaremos por aquí mañana nuevamente a las 12 del día en Vive Eco, no se lo pierdan. Y la próxima semana, próximo martes, continuamos con esta serie de Engaños de la Naturaleza. Por Así supuesto, tampoco se lo pierdan. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Haz eco. Vive eco.